Algunas preguntas que surgen hoy o que se discuten hoy en contexto de las iglesias evangélicas en particular. ¿Qué es lo que la iglesia debiera hacer hoy para avanzar con la misión que Dios nos ha encomendado? ¿Cuál debería ser nuestra prioridad? ¿Cuál es la estrategia? ¿O cuál es el mensaje que debemos predicar? ¿Debemos predicar? Algunos se preguntan. ¿Qué debemos incluir? ¿Qué debemos excluir en ese mensaje? ¿Cómo debemos presentarlo? Bueno, son preguntas que están en el ambiente evangélico hace años y que hemos visto cómo van evolucionando esas preguntas, se plantean de una, de otra forma, han dado lugar en gran parte también al pragmatismo, la gente mucha se ha volcado a hacer cosas que funcionan desde la métrica que ellos definen, que es que algo funcione en el contexto de la iglesia, ¿sí? Y esa es otra pregunta, ¿cuál es la métrica? ¿Cuál es el indicador que deberíamos usar para saber si estamos haciendo las cosas bien o saber si estamos haciendo las cosas mal o si estamos errando como iglesia o incumpliendo con lo que Dios nos ha encomendado? ¿Qué es lo que define que seamos exitosos como iglesia? ¿Es acaso que las personas respondan favorablemente a lo que predicamos? ¿Es que la iglesia crezca? ¿Es que todos estemos contentos? ¿Es que prosperemos económicamente? ¿Es que todos tengamos salud? ¿Cuál es la métrica? Bueno, todas estas cosas se plantean. Estos temas definitivamente son muy relevantes, ¿sí? Y en forma interesante creo que el sermón inaugural del apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, así como ciertos patrones que se definen a partir de ese primer mensaje en el contexto de la iglesia y que vemos repetidos a lo largo del libro de Hechos, y patrones que se repiten y se extienden en todo el Nuevo Testamento, relacionados con la predicación, creo que nos pueden ayudar mucho a responder algunas de estas preguntas, o por lo menos a entender qué es lo que los apóstoles pensaban respecto de esas preguntas, qué es lo que ellos hubieran respondido si se les hubiesen planteado estas mismas preguntas. Y creo que de ahí podemos aprender y sacar varias conclusiones. Nuestro estudio de hoy es, en definitiva, sobre el capítulo 2 de Hechos y en particular sobre los últimos versículos 37 al 41 en particular. ¿Sí? Todo lo narrado en el capítulo 2 de Hechos ocurre, en particular lo que está en desde el versículo 1 hasta el versículo 41, ocurre en un mismo día, un día muy particular que incluye, entre otras cosas, la venida y la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. Excluye también una exposición magistral, podríamos decir, del apóstol Pedro, de la palabra de Dios, y también presenta una respuesta contundente de la audiencia a la predicación del Evangelio. Quienes días atrás habían crucificado a Jesús ahora responden de una manera impresionante a la predicación del Evangelio. Ahora ya hemos cubierto gran parte de estos temas en nuestro estudio del capítulo 2, ¿sí? Hoy vamos a estudiar fundamentalmente sobre la exhortación final que hace Pedro a su audiencia, en el versículo 38, la reacción de la audiencia, la reacción inicial de la audiencia al versículo 37 antes, ¿sí? La exhortación de Pedro en el versículo 38, 39, ¿sí? Y la respuesta final de esta audiencia a esa exhortación y al mensaje todo del apóstol Pedro, ¿sí? Y la idea es ver aquí, tener una visión completa de lo que está sucediendo, de qué es lo que se le ha predicado a esta gente y por qué reaccionan de esta manera. Entonces vamos a hacer un repaso breve, vamos a avanzar rápidamente sobre el capítulo 2. Les invito a tener abiertos el capítulo 2, vamos a ir saltando por distintos versículos, desde el 1 en adelante. En primer lugar, lo que vamos a ver es entonces el nacimiento de la iglesia y el sermón de Pedro, ¿sí? El contexto en que se da. En primer lugar, el contexto en el que tiene lugar. Jerusalén, podemos decir, es el lugar donde todo esto sucede. Hechos 2.1 nos dice, cuando llegó el día de Pentecostés, ¿sí? Están en Jerusalén o durante la fiesta de Pentecostés. Esto es unos 50 días después de la Pascua en la que Jesús fue crucificado. Unos 10 días después de la ascensión del Señor. Miles de judíos piadosos, ¿sí? Practicantes de la fe judía, y también prosélitos, gentiles convertidos al judaísmo, han venido a Jerusalén de distintas partes del mundo para celebrar la fiesta de Pentecostés. El versículo 5 dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo.
Versículo 9, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Versículo 10, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Una descripción rápida de las personas o de las nacionalidades o de las etnias que están representadas aquí. ¿Sí? Entonces, un contexto muy particular, con mucha gente, judíos, fundamentalmente judíos piadosos, pero de distinto trasfondo, que viven en distintas partes del mundo, muchos de ellos, y que han venido a celebrar la fiesta aquí. En segundo lugar, los discípulos están reunidos en Jerusalén y esperando el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. Hechos 2, versículo 1 y también el versículo 2, dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, hace referencia a los discípulos, ¿sí? Y estaban básicamente juntos y unánimes y en Jerusalén, en obediencia al mandato que Jesús había dado en el versículo 4 del capítulo 1, que le dijo, esperen en Jerusalén para que reciban el Espíritu de la promesa. Versículo 2 del capítulo 2 dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó, dice, toda la casa donde estaban sentados. Es decir, están todos reunidos, aproximadamente unos 120 creyentes que son mencionados en el capítulo 1, incluyendo los 12 apóstoles con el recién nombrado Matías, esperando la venida del Espíritu Santo, reunidos en una casa unánimes, dice aquí el texto. En tercer lugar, vemos entonces el episodio sobrenatural, ¿sí?, de este capítulo, la venida del Espíritu Santo. ¿Sí? La llegada del Espíritu Santo se manifiesta de una forma bien sobrenatural, con señales audibles, visibles y entendibles también. Un estruendo como de un viento recio que soplaba, en primer lugar. Dice también que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de los que estaban ahí presentes. Y dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Una tremenda señal sobrenatural, ¿sí? Dios está interviniendo. El Espíritu Santo ha descendido sobre los creyentes y las señales sobrenaturales, ese ruido como un viento, ¿sí?, estas señales de fuego, estas lenguas que parecen como fuego, que se posan sobre cada uno, de alguna manera tienen también la intención de demostrar que es el Señor quien está actuando y que es el Espíritu Santo el que está descendiendo sobre ellos. En cuarto lugar, vemos la reacción de la multitud a estas señales. Dice, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Dijimos, tenemos gente de muchos lados diferentes, y cada uno le está escuchando hablar en su lengua, en la lengua del lugar desde donde provienen. Dice, estaban atónitos, versículo 7, y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Versículo 13 dice, sin embargo, más otros, ¿sí?, burlándose, están llenos de mosto. Vemos aquí dos reacciones inicialmente diferentes en la audiencia. Algunos atónitos, maravillados, asombrados, sorprendidos, confusos. Otros burlándose, descreídos completamente. Están borrachos, ¿sí? Están borrachos. Y este escenario, básicamente, este trasfondo es el que da lugar entonces a este primer discurso del apóstol Pedro en el contexto de la iglesia. Este que va desde el versículo 14 hasta el versículo 40. A partir de la burla de estos últimos en particular, Pedro toma la iniciativa, se pone de pie junto a los 11, a los otros apóstoles, y comienza con su sermón. ¿Sí? Entonces aquí hemos dividido el sermón, ¿sí?, en tres partes fundamentalmente. Primero la introducción, que va desde el capítulo 14 desde el versículo 14 hasta el versículo 21. En la introducción, Pedro lo que hace es conectar con lo que está sucediendo, aprovechar esta introducción o este escenario espectacular que el Señor ha preparado a través de esta señal con la venida del Espíritu Santo, conectar con eso, conectar con lo que la audiencia, esta gente está diciendo y explicar entonces qué es lo que está sucediendo para dar pie luego al núcleo de lo que es su mensaje. Como introducción, Pedro comienza aclarando que los creyentes no están ebrios, son las 9 de la mañana en realidad, y él lo aclara, sino que lo que está sucediendo es la profecía, ¿sí?, o lo dicho por Joel.
¿sí? Se relaciona con lo dicho por el profeta Joel en el capítulo 2, versículos 28 al 32. ¿Sí? Pedro, de hecho, cita esa porción de Joel en los versículos que van desde el 17 al 21. Si lo ven distinto, si comparan Joel con la versión que cita Pedro, van a encontrar diferencias. Bueno, es porque esta última es en griego, tomada directamente de la traducción en el griego de la Septuaginta. La profecía esta de Joel era muy conocida para los judíos, ¿sí? Y hace referencia fundamentalmente a eventos futuros que tendrán lugar durante el reinado del Mesías. Hace referencia a la restauración, al arrepentimiento y restauración de Israel. Cosas que sucederán durante el milenio, precisamente tal como lo conocemos. Y en ese momento, dice el profeta Joel, Dios derramará el Espíritu Santo sobre toda carne, y cuando uno lo estudia en el contexto de Joel, entiende que es sobre todo Israel, y se manifestará mediante dones sobrenaturales, profecías, sueños, ¿sí? Revelaciones y visiones. De manera que los judíos en su cabeza conectaban la profecía de Joel y el derramamiento del Espíritu Santo con la era mesiánica, con ese reino mesiánico. Y Pedro dice precisamente que lo que están viendo, lo que está sucediendo, es lo dicho por el profeta Joel. Está queriendo decir Pedro que todo esto que profetiza Joel, si ustedes van a Joel van a ver muchísimos detalles, cosas realmente impresionantes que suceden. ¿Está queriendo decir Pedro que todo eso sucede en este día en Pentecostés? No está diciendo eso necesariamente. La promesa no se ha cumplido plenamente, ¿sí? Pero sí da a entender que Pentecostés es parte del cumplimiento de la promesa de Joel. Y que hay al menos dos elementos aquí que hacen contacto entre lo que está sucediendo en Pentecostés y lo que va a suceder en el cumplimiento pleno de la profecía. Aquí tenemos, por un lado, el derramamiento del Espíritu Santo sobre todos los creyentes que ocurre en Pentecostés y el llamamiento al arrepentimiento para ser salvos. Sí que es algo que Pedro luego va a traer durante su mensaje. Estos dos elementos permiten anticipar, aunque de forma parcial todavía, el cumplimiento de la promesa durante el reino del Mesías. Los judíos entienden que si el Espíritu Santo ha descendido y la promesa de Joel empieza a cumplirse, entonces la era mesiánica definitivamente ha comenzado. Esto tiene implicaciones muy importantes para ellos. Ellos han esperado al Mesías durante siglos. La expectativa mesiánica, como se le denomina, de hecho se incrementó significativamente desde el exilio en adelante y en particular durante los años de dominio romano sobre los judíos. Ellos ahora tienen todo el derecho y toda la razón de preguntarse, bueno, si el reino mesiánico ha comenzado, ¿quién es el Mesías? ¿Dónde está ese Mesías? ¿Cuándo restaurará el reino? ¿Por qué no lo ha restaurado todavía? Surgen muchas preguntas, pero fundamentalmente la más importante es, ¿quién es el Mesías? El que ellos están esperando. Y es así como Pedro entra entonces de lleno en su exposición, en la que demuestra que Jesús es ese Mesías. Jesús es el Cristo. Al tiempo también que confronta a su audiencia, a estos israelitas, a estos judíos, por haberle rechazado y crucificado. ¿Sí? El sermón entonces de Pedro, que va desde el versículo 22 al versículo 36 del capítulo 2. ¿Sí? Jesús es el Mesías, ese es el tema principal del sermón de Pedro, o del núcleo del sermón de Pedro. Y Pedro demuestra que Jesús es el Mesías a través de varios elementos. En primer lugar, el testimonio de las obras de Jesús. Versículo 22 del capítulo 2 de Hechos dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre nosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Ellos habían visto a Jesús, algunos de ellos lo habían conocido personalmente, y todo esto acababa de suceder. Jesús había sido crucificado apenas 50 días atrás. No había que explicar mucho. Lo que Jesús había hecho, lo había hecho con poder sobrenatural, no con poder humano. Y de hecho nunca nadie cuestionó la naturaleza sobrenatural de las obras que hizo Jesús. Sin embargo, la incredulidad de los judíos, como vemos
en Lucas, como vemos en los evangelios en general, y como vemos durante parte también del libro de Hechos con respecto al obrar de los apóstoles. La incredulidad de los judíos les hace atribuir las obras de Jesús a Satanás, a Belcebú. Entonces, aquí Pedro dice, en primer lugar, el testimonio, las obras de Jesús hablan de que Él era el Mesías prometido. Sí, y lo conecta, por supuesto, con las profecías antiguo-testamentarias. En segundo lugar, el rechazo y crucifixión de Jesús a mano de pecadores es parte del plan de Dios. En Hechos 2:23 Pedro dice, a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, nada fue aquí por casualidad, a Dios no se le escapó nada de las manos, a Jesús prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Dios determinó que Jesús fuera entregado y que ustedes le crucifiquen, está diciendo. Y el Antiguo Testamento profetizaba, sí, de hecho, los sufrimientos que enfrentaría el Mesías. Isaías 53, sin duda, es el pasaje que mejor describe en el Antiguo Testamento lo que el Mesías tendría que soportar. El rechazo y la muerte de Cristo habían sido determinados y ordenados por Dios, según había sido profetizado en la Escritura, en el Antiguo Testamento. Pero la soberanía de Dios, al mismo tiempo, no exime a estas personas, a estos judíos, de su responsabilidad. Pedro hace a sus oyentes responsables por la muerte de Jesús. En tercer lugar, la evidencia de la resurrección que prueba que Jesús es el Cristo. La resurrección fue definitivamente la prueba final de que Jesús es el Cristo, el ungido de Dios. Y Pedro lo muestra de dos maneras. Por un lado, presenta evidencia del Antiguo Testamento y cita pasajes del Antiguo Testamento que profetizan de la resurrección de Cristo. Cita el Salmo 16, cita el Salmo 132, ambos de David, y argumenta que esas profecías se refieren a Cristo, en los versículos que van desde el 25 al 31 del capítulo 2. Y en segundo lugar, apela a su propia experiencia, hace referencia al testimonio de quienes están ahí presentes. Había más de 2 o más de 3 que podían dar testimonio fehaciente de que habían visto al Señor resucitado. Los que estaban ahí presentes los habían visto y podían dar testimonio. En cuarto lugar, Jesús es el Mesías y queda demostrado a través de su exaltación y el inminente juicio que Él ejecutará sobre sus enemigos. Sí, en el versículo 33 y hasta el 35 vemos esto. ¿Dónde está Cristo ahora? ¿Dónde está el Mesías ahora? Si ha sido efectivamente levantado de los muertos. Bueno, la respuesta es contundente. Jesús está sentado en el trono de Dios, exaltado por la diestra de Dios. Y tiene la autoridad para derramar el Espíritu Santo, ese mismo que acaban de recibir los creyentes en esa mañana. Jesús tiene autoridad para juzgar también a sus enemigos y los juzgará, dice la Escritura. En el versículo 34, de hecho, Pedro hace referencia al Salmo 110, versículo 1, un salmo que los líderes judíos conocían bien, en el cual se hace referencia al Mesías. En conclusión, dice el apóstol Pedro aquí, en su mensaje central, Jesús es Señor y Mesías, versículo 36. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Las pruebas son irrefutables, las obras de Jesús, las profecías del Antiguo Testamento, los testimonios de los discípulos y aún la llegada misma del Espíritu Santo dan testimonio, confirman que Jesús, a quienes los israelitas crucificaron, es Señor, Jesús es Dios y Jesús es el Mesías prometido, es el Cristo, el ungido de Dios, quien restaurará Israel. Y en esta conclusión final, Pedro también incluye un elemento muy importante, un elemento de juicio inminente, que es clave para motivar la respuesta de su audiencia. Pedro no solo muestra a los judíos que ellos son responsables por haber rechazado y crucificado al Mesías, sino que también les hace ver que Él ha resucitado y que hoy reina en gloria y con autoridad. Y que tal como declara el Salmo 110, versículo 1,
en Hechos 2, citado en Hechos 2:35, todos sus enemigos serán puestos a sus pies. Los judíos, el pueblo de Dios, se hizo enemigo de Dios, le rechazó y le crucificó. Y serán juzgados por eso, les está diciendo Pedro. Y así llegamos entonces a nuestro pasaje de hoy, donde tenemos la última sección relacionada con el sermón de Pedro y con lo que ocurrió durante este día de Pentecostés. Vamos a leer Hechos 2, 37 al 41. Dice así: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuantos el Señor nuestro Dios, el Señor nuestro Dios llamare. Versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Vemos entonces aquí la reacción y la exhortación. En primer lugar, el llamado, ¿sí?, que hace Pedro entre los versículos 37 y 40. La reacción y la exhortación al mensaje de Pedro. Y finalmente en el versículo 41 veremos la respuesta última de la audiencia al mensaje. ¿Sí? Versículo 37, la reacción al sermón de Pedro. Dice: al oír esto se compungieron de corazón. Se compungieron al oír, dice. La reacción viene por el oír. La reacción viene por el oír. Y por supuesto tenemos que tener mucho cuidado de no hacer doctrina, de cosas específicas, muy particulares, excepcionales que pueden estar en el libro de Hechos. Pero esto es un principio bíblico. ¿Sí? La reacción y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Hermanos, no espere que las personas se conviertan si no oyen el mensaje. No espere que la gente reaccione si no oyen. Y uno podría dar vuelta el argumento también. Si nadie está diciendo nada de nuestra fe, a nadie le está llamando la atención, ¿será que porque no están oyendo, quizás? La reacción viene por el oír. Dice: se compungieron de corazón. Entonces, primera reacción, se compungieron de corazón. La palabra original del griego aquí se traduce o literalmente significa fueron apuñalados en el corazón o traspasados hasta el corazón. Esta palabra solo se usa aquí en todo el Nuevo Testamento. Y por supuesto Lucas está usando la expresión en sentido figurado. Ellos no murieron ahí por tener el corazón abierto. Lucas está de alguna manera describiendo la reacción de ellos al oír y entender lo que han hecho y la situación en la que se encuentran delante de Dios. La verdad a la que han sido confrontados los ha conmovido hasta lo más profundo de su ser, hasta lo más profundo de su corazón. Están totalmente quebrantados, totalmente quebrantados. Y vemos también de alguna manera, así como veíamos en Pentecostés el principio del cumplimiento de la profecía de Joel, aquí vemos también el principio del cumplimiento de la profecía de Zacarías. Zacarías 12:10 dice, también haciendo referencia a los últimos tiempos: y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como quien llora, como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esto es lo que está sucediendo ahora con estos hebreos. Si bien Zacarías está haciendo referencia en forma plena a esto mismo que va a suceder, pero en forma masiva sobre todo Israel. En el futuro, en el momento en que todo Israel será salvo. Aquí vemos un ejemplo claro de la forma en que el Evangelio obra en las personas. Si en primer lugar, la palabra es expuesta en forma clara. El mensaje de Pedro es magistral. Si uno sigue el orden que va siguiendo Pedro, es magistral. Y Pedro no vino como yo, que había estudiado, que se había preparado, que se había impreso todas las notas. Es impresionante lo de Pedro.
Vemos la obra de la palabra de Dios en Pedro y vemos la obra del Espíritu Santo también en Pedro, usándolo de esta manera. ¿Sí? Una exposición clara con argumentos bíblicos, con argumentos históricos que pueden ser razonados, pueden ser entendidos, pueden ser discutidos, pueden ser creídos por las personas. Vemos también cómo la palabra penetra hasta lo más profundo del corazón y convence de pecado a las personas. Y vemos cómo a partir de ahí, entonces, es que partiendo del corazón la palabra obra y se manifiesta en cambios en el comportamiento de las personas. En primer lugar, entonces, fueron traspasados hasta el corazón, compungidos, convencidos, ¿sí?, de pecado. Segunda reacción, dice, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? La pregunta que hacen a los apóstoles demuestra claramente su quebrantamiento, su humildad en este punto. Y también probablemente su desesperación. Están desesperados. Ellos entienden lo que han hecho. A partir de lo que Pedro les ha explicado, entienden lo que han hecho. Y se entienden también que no hay nada que puedan hacer para remediar, para revertir lo que han hecho, el pecado que han cometido. No hay vuelta atrás. También son conscientes del juicio de Dios sobre sus enemigos. De hecho, ellos están esperando al Mesías, habían estado esperando al Mesías por siglos, fundamentalmente para que traiga justicia en contra de sus enemigos. Y ahora ellos se dan cuenta que ellos son los enemigos número uno del Mesías. Uno puede imaginar la situación de angustia, la situación de desesperación, el temor que llena, que impregna el corazón de estas personas. Pero también podemos entender que es una reacción genuina, que surge de un corazón contrito, humillado, de quienes no tienen nada que ofrecer. Personas que se dan cuenta que son verdaderamente pobres en espíritu. No hay nada de valor en ellos delante de Dios. Y realmente no saben qué hacer. No saben qué hacer. Las palabras de la multitud nos recuerdan otros casos similares o reacciones similares registradas en Hechos. ¿Se acuerdan las palabras del apóstol Pablo? Luego de su encuentro con el Señor, camino a Damasco, en el momento de su conversión, Hechos 9:6, dice, él, temblando y temeroso, le dijo, Señor, ¿qué quiere que yo haga? O las palabras del carcelero de Filipos, en Hechos 16:30, quien luego de saber que los presos no habían escapado después del terremoto, a pesar de que estaban todas las puertas abiertas y él había quedado desmayado, nadie se escapó. Él temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahora una advertencia aquí sobre la convicción de pecado. Cuidado. Es fácil confundirse y pensar que la clave para la salvación son las palabras, entonces. Tener algún tipo de oración como la que tienen aquí los israelitas que escuchan a Pedro, o como la de Pablo cuando se encuentra con Jesús, o como la del carcelero de Filipos, presentarnos delante de Dios y decirle, Señor, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué quieres que haga? Las palabras estas, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Sí? Que emiten los israelitas tienen valor realmente porque, como el pasaje lo dice, ¿sí?, surgen de un corazón compungido, quebrantado, genuinamente convencido de su pecado. Las palabras simplemente reflejan lo que hay en el corazón. ¿Sí? Y como contraejemplo podemos pensar en otra persona que es registrada también en su reacción, en su encuentro con Jesús, por Lucas, el mismo autor de Hechos. ¿Sí? Pero esta vez en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos 18 al 23, el joven rico, ¿se acuerdan? Este joven se inclina, hinca su rodilla delante del Señor e hizo la pregunta correcta. Maestro bueno, le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Versículo 18 del capítulo 18 de Lucas. Sin embargo, Lucas nos cuenta que el hombre se marchó muy triste después de que Jesús le dio la respuesta. Fundamentalmente porque no reconocías su falta, su indignidad delante de Dios. Y por no estar dispuesto a dejarlo todo y seguir a Cristo. Es decir, no son las palabras necesariamente, sino más que nada y fundamentalmente el corazón. Y las palabras van a reflejar lo que haya en nuestro corazón. Ese es el corazón contrito y humillado que el Señor
¿sí? No va a rechazar. El sermón de Pedro y la reacción de las personas en Hechos 2 precisamente nos ayudan a ver esto, ¿sí? Para que una persona realmente se convierta, para que es necesario que dimensione correctamente cuál es su situación delante de Dios. Que dimensione completamente y en forma cabal su indignidad absoluta, su pecado, la magnitud de su pecado y las consecuencias de ese pecado. En definitiva, tenemos que tener una visión correcta de nosotros mismos y una visión correcta de Dios. Cuando eso sucede, nos damos cuenta de esa brecha inalcanzable que hay. Es fundamental entonces que la predicación del Evangelio lleve a las personas a ese punto, a desarrollar una genuina convicción de pecado, ¿sí? Que se complete y de completa indignidad delante de Dios, ¿sí? Tal como lo vemos aquí a Pedro con la multitud. Pedro fue enfático en mostrarles a Cristo quién es Cristo verdaderamente y mostrarles lo que ellos eran, lo que ellos habían hecho y de lo que ellos eran responsables, ¿sí? Entonces, en primer lugar, la reacción de la audiencia, la primera reacción de la audiencia en el versículo 37. En segundo lugar, la exhortación de Pedro, versículo 38. Ante la pregunta aquí de la audiencia o de la multitud, o de parte de la multitud al menos, Pedro no titubea, Pedro no duda, sino que responde en forma contundente y precisa. Y esto es algo también que caracteriza a la predicación apostólica cuando vemos en el libro de Hechos más adelante, en las distintas predicaciones que hay muchísimas. No solo se describe la obra de Cristo, no solo se describe la situación del hombre, su pecado y su condición delante de Dios, sino que también se le dice qué debe hacer a la persona para recibir perdón y para ser salvo. Es fundamental decirle a las personas qué hay que hacer, qué hay que hacer. Versículos 38 y 39 de Hechos 2 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La respuesta de Pedro es increíble. Si uno va leyendo y va realmente analizando el mensaje hasta este momento, es condenación, 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 con toda razón. Y de repente una luz de gracia se abre en la respuesta de Pedro. Difícilmente podamos encontrar un grupo de personas más culpables que estas, más digno de condenación, más indigno de ser salvos que estas personas, que no solo rechazan a Cristo, sino que crucificaron al Hijo de Dios. Y aquí vemos un ejemplo más de, como dice Pablo en Romanos 5:20, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde más pecado hubo, más gracia se necesita. Y esa es la gracia de Dios para con los pecadores. Pedro, él mismo siendo receptor, objeto de esa gracia, Pedro no mezquina esa gracia y lo ofrece abiertamente. Y no solo lo ofrece, les manda enfáticamente a que den los pasos correctos para recibir el perdón de los pecados. Primera exhortación: arrepentíos. Arrepentíos, que significa literalmente cambien de mente, cambien su forma de pensar. Hace referencia a un cambio en la forma de vida como resultado de un cambio en la forma de pensar. Es decir, lo que hay que cambiar primero es nuestro corazón, nuestra mente, para que luego nuestras acciones cambien. Del arrepentimiento obviamente resulta de un cambio de conducta, pero el énfasis de nuevo aquí está puesto en la mente, en la perspectiva, en la visión que tiene la persona de la vida, de sí mismo, de Dios. Uno puede, por supuesto, cambiar externamente sin arrepentirse. Sabemos de esos casos. Pero es imposible arrepentirse genuinamente y no cambiar externamente. Ese cambio, esa metanoia del corazón se va a reflejar en un cambio en nuestra manera de vivir. En cuanto a la motivación del arrepentimiento, aquí cito al pastor MacArthur. Él dice: este cambio abarca mucho más que el simple temor de las consecuencias del juicio de Dios. El arrepentimiento genuino considera que se debe abandonar la maldad del pecado y se debe abrazar la persona y la obra de Cristo
en su totalidad. En Hechos, el arrepentimiento es uno de los elementos más característicos de los mensajes apostólicos. Sí, hay muchas citas, no las voy a mencionar aquí, donde se hace referencia al arrepentimiento, al arrepentimiento, al arrepentimiento en los mensajes de los apóstoles en el libro de Hechos. Lo vemos muchos años después, décadas después, al apóstol Pablo frente al rey Agripa, que dice: no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y en Jerusalén, por toda la tierra de Judea, a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, dice Pablo. Pablo declara delante del rey, dice: esto es lo que yo he predicado, que se arrepientan, y que su vida refleje entonces ese cambio también. En primer lugar, arrepentidos. Segunda exhortación de Pedro a sus oyentes: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Sí, y varias observaciones que podemos hacer aquí. En primer lugar, la expresión bautícese literalmente significa ser sumergido o inmerso en agua. ¿Sí? Por lo que la verdad que no hay mucho que ampliar, creo, sobre toda la discusión de si es por aspersión, si es por inmersión. La palabra bautismo, la que usa aquí, la orden que está dando, la exhortación que está dando Pedro es: sumérjanse. Sumérjanse, literalmente, en agua, en el nombre de Jesús. Los judíos, en segundo lugar, estaban familiarizados, ¿sí?, con el bautismo que se administraba a los gentiles y prosélitos. Para ellos la idea de bautizarse no era, o de ver bautismos no era algo nuevo. Sí, de hecho, quienes adoptaban el judaísmo, los gentiles que adoptaban el judaísmo eran bautizados como una señal, ¿sí?, o relacionada con los ritos de purificación del Antiguo Testamento. De la misma manera, también muchos judíos piadosos habían sido bautizados con el bautismo de Juan, el Juan el Bautista, ¿sí?, el cual estaba asociado directamente con el arrepentimiento. ¿Sí? Los judíos que se acercaban al bautismo de Juan admitían que si bien ellos eran judíos, de alguna manera eran delante de Dios como gentiles, pecadores, y debían purificarse para ser parte de este pueblo que estaba esperando y iba a recibir al Mesías. Recuerden que el mensaje de Juan el Bautista era: arrepentidos porque el reino de los cielos está cerca. Él dice: está viniendo, el Mesías está viniendo, viene detrás de mí. Y el pueblo debía prepararse, y es el bautismo de arrepentimiento, de alguna manera, el que refleja esa predisposición, ese arrepentimiento, reconociendo su falta, su indignidad para recibir al Mesías. Ese es el bautismo de Juan. Pero el bautismo que Pedro manda aquí es diferente al de Juan. El bautismo ahora debe ser en el nombre de Jesucristo. Es decir, quien se arrepiente de sus pecados y quien se vuelve al Señor para salvación debe identificarse ahora públicamente con Él. Identificarse con la muerte de Cristo, identificarse con su sepultura, identificarse con su resurrección mediante el bautismo sumergido en agua. No es un bautismo de arrepentimiento, no es un bautismo de purificación, es un bautismo de identificación pública con Cristo. Ese es el bautismo de la iglesia. Y este, por supuesto, es un bautismo diferente al de Juan el Bautista. Esto queda claro, no lo voy a leer, pero en Hechos 19, cuando Pablo se encuentra con unos discípulos que eran de Juan el Bautista, ¿sí?, y les pregunta: ¿recibiste el Espíritu Santo? No, ¿qué Espíritu Santo? Ni habían escuchado el Espíritu Santo. Y le dice: ¿y ustedes son bautizados? Sí, pero con el bautismo de Juan. Entonces, ¿qué hace Pablo? Los bautiza de vuelta. Los bautiza de vuelta porque son dos cosas distintas. Para nosotros hoy es posible que el bautismo y la identificación no significa mucho. Hasta uno se podría bautizar y nadie se entera, ni mi familia, ni la gente de mi trabajo. Pero para estas personas, identificarse con Cristo en forma pública y abierta tenía un costo alto. Tenía un costo alto, en ese contexto hostil a Cristo, al mensaje de Cristo. Y Pedro, justamente lo que está demandando de ellos es eso. Es una demostración externa de que ellos realmente han tenido un cambio en el corazón. ¿Sí? En Hechos 2:38 es la primera vez que los apóstoles ordenan de manera pública el bautismo en el nombre de Jesús. ¿Sí? Y esto es consistente con el mandato de Jesús al encomendarle la gran comisión.
¿Se acuerdan? Mateo 28, 18 le dice, les mandó a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es un mandato y Pedro está cumpliendo al pie de la letra. Arrepiéntanse y bautícense. Ahora una aclaración muy importante sobre el bautismo y el perdón de los pecados. La instrucción de Pedro aquí es arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. La mayoría de las traducciones en español usan la palabra para perdón de los pecados. Y esto la verdad que genera algunas confusiones, porque da la idea de que el bautismo es una condición necesaria para que los pecados sean perdonados. Sí, eso claramente no es la que la Biblia enseña, lo sabemos. ¿Sí? En muchas partes de la Biblia sabemos que esto no es así. La palabra griega eis, que se traduce para, en esa frase, para perdón de los pecados, puede significar también a causa de o a base de el perdón de sus pecados. Ahora, el perdón de los pecados viene, como hemos dicho, a partir del arrepentimiento genuino. Esa es la condición. Esa es la condición. ¿Sí? El bautismo, en definitiva, es una consecuencia de ese arrepentimiento. Esto también fue consistente así en el bautismo de Juan el Bautista. Mateo 3:11 nos muestra que la gente se arrepentía y se bautizaba después. Y si el bautismo fuera esencial para la salvación, entonces resultaría extraño que Pedro no dijera nada en cuanto al bautismo en otros de sus sermones. En algunos sí, pero en varios otros no dice nada. Si fuera tan central para el perdón de los pecados, ¿cómo Pedro lo estaría dejando afuera? Mientras que el arrepentimiento está siempre presente. De hecho, las personas recuerdan en la casa de Cornelio que reciben el Espíritu Santo, es decir, ya eran salvas, por eso reciben el Espíritu Santo, luego son bautizados. Entonces no es condición, no es para literalmente recibir el Espíritu Santo, sino es como consecuencia de que no es para perdón de los pecados, sino que es como consecuencia, en base al perdón de nuestros pecados, nos bautizamos y nos identificamos con Cristo. ¿Sí? El bautismo es un mandamiento que todos los creyentes debemos obedecer en forma diligente, sin poner excusas ni dilatarlo. Es interesante como Pedro aquí manda junto las dos cosas, arrepentíos y bautícense. La única condición para bautizarse es ser salvo, es decir, es haberse arrepentido genuinamente. No se requiere un grado especial de madurez, no se requiere un grado especial de entendimiento bíblico, sí se requiere entender lo que se está haciendo, qué significa el bautismo y, por supuesto, haber creído en Cristo. Pero es un mandamiento, Hechos 2:38 habla del don del Espíritu Santo. ¿Sí? Dice en la última parte del versículo 38, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, ojo aquí, porque de vuelta se podría pensar, ¿sí?, que el bautizarse está ligado a recibir el don del Espíritu Santo, y no es así. Las dos cláusulas son afirmaciones que están separadas en el original. ¿Sí? Pedro instruye, por un lado, a las personas a arrepentirse, a ser bautizadas, y por otro lado, agrega la promesa de que recibirán el Espíritu Santo también. Solo mediante el arrepentimiento genuino y la fe en Cristo recibirán el Espíritu Santo, el mismo que habían visto descender un poquito más temprano ese mismo día sobre los 120 creyentes ahí en Jerusalén. Esta enseñanza es claramente consistente con el resto del Nuevo Testamento, que enseña que el Espíritu Santo viene a morar a los creyentes desde el momento mismo de la conversión. Pasaje muy conocido, ¿sí? Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 13, está hablando de las bendiciones espirituales con las que somos bendecidos los creyentes que estamos en Cristo. Versículo 13 dice, en Él, refiriéndose a Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Habiendo oído la palabra del Evangelio, ¿sí?, habiendo creído en el Evangelio, fuimos sellados con el Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo viene como consecuencia, o viene en el momento, mejor dicho, de la conversión. Son inseparables para nosotros en el día de hoy. Y luego un recordatorio
de la promesa en Hechos 2:39. El versículo 39, Pedro agrega, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Lucas no dice aquí, Lucas el autor de Hechos, no dice explícitamente a qué promesa se refiere el versículo 39, pero todo indica que es la promesa del Espíritu Santo, ¿sí? En la cual, al igual que la promesa de salvación, están disponibles tanto para los israelitas, ¿sí? Cuando dice para vosotros y para vuestros hijos, vosotros son israelitas los que están ahí, vuestros hijos van a ser israelitas también, o serán israelitas. Así como para los gentiles también está disponible esta promesa, este don del Espíritu Santo, porque dice, y para todos los que están lejos, esa era una típica referencia a gentiles, personas no judías. Dios lo ha prometido y Dios honrará su promesa. El don del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo, esa promesa está vigente para quienes se arrepienten. Es notable aquí como una vez más la soberanía y la responsabilidad humana también están vigentes, porque por un lado, el versículo 21, Pedro había dicho, y todo el que invocare el nombre de Jehová, es decir, todo el que responda al llamamiento, a esta exhortación al arrepentimiento, será salvo. ¿Sí? Está apelando a la reacción humana, lo que tenemos que hacer. ¿Cómo reaccionar al mensaje del Evangelio? Invocar el nombre del Señor, arrepentirnos de nuestros pecados. La consecuencia, ser salvos. Y por supuesto recibir al Espíritu Santo. Pero también dice en el versículo 39, ¿sí?, que recibiréis el don del Espíritu Santo, que dice, para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. ¿Cómo? ¿No era para los que invocaban el nombre del Señor? ¿O para los que el Señor llama? Pedro mismo, en un mismo sermón, está diciendo las dos cosas. La salvación, el regalo del Espíritu Santo, el perdón de los pecados, está disponible para el que invoca el nombre del Señor, para el que responde en fe y cree en Cristo, y para el que es llamado por la soberanía de Dios. Y bueno, es que las dos cosas son ciertas. Y en eso consiste la salvación. Y esto es lo que tanto nos cuesta entender y que no lo vamos a entender. Por lo menos mientras estemos aquí, probablemente. Pero la Biblia lo enseña. Pedro lo está enseñando. Pedro lo está afirmando enfáticamente en el mismo sermón. La salvación es para el que se arrepiente, para el que viene en fe a Cristo. Y la salvación es para quien Dios escoge, para quien Dios llama. Sí, las dos verdades son precisamente eso, verdades inquebrantables. Y la exposición continúa, Hechos 2:40. Hechos 2:40 dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Evidentemente la exposición fue mucho más larga de lo que tenemos registrado aquí en el capítulo 2 de Hechos. ¿Sí? En el capítulo 2 uno la puede leer en 5 minutos, como máximo tenemos el capítulo completo leído. La predicación probablemente fue mucho más extensa. Sí, esto pone contento a muchos predicadores, yo me incluyo acá, que soy de los que normalmente me estiro un poquito más. Pero es que de eso se trata. ¿Sí? Lucas deja claro que Pedro pasó mucho más tiempo, ¿sí?, testificando y exhortando. Es que es así precisamente como avanza el reino. El reino no avanza por ósmosis o por cosas milagrosas que suceden y que no entendemos y que de repente un día me convertí o un día entendí un montón de cosas de la nada. No, las cosas entran a nuestra cabeza, entran a nuestro corazón a través del oír y alguien nos tiene que enseñar, nos tiene que instruir, nos tiene que responder las preguntas y podemos hacer preguntas y podemos ir y venir y cuestionar. De eso se trata, ¿sí?, el crecer en el conocimiento de la palabra, el crecer en el conocimiento de la verdad de Dios. Y eso lleva tiempo. Y eso es fundamental para poder tomar decisiones informadas, decisiones racionales y sostenibles en el tiempo. Si queremos ver conversiones genuinas, tenemos que explicar claramente el Evangelio, eso lleva tiempo. No es cuestión de leerle un versículo y la persona va a entender todo y en 2 segundos se convirtió. ¿Que hay casos que eso sucedió? Sí, pero no es la norma en general. Para que la persona entienda, especialmente si es una persona que no tiene un trasfondo
bíblico, que no ha crecido en la iglesia, que no ha escuchado el Evangelio, que no conoce la Biblia, que no sabe nada de Cristo, hay que explicarlo, hay que explicar. Y finalmente los resultados, versículo 2:41. Lucas menciona aquí los resultados. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¡Wow! Los que recibieron su palabra, ¿sí? Un sinónimo de los que se arrepintieron, los que hicieron caso a la exhortación del arrepentimiento y los que creyeron en Jesucristo. Y la expresión da a entender que son solo algunos de los que estaban ahí. No sabemos si son la mayoría o una minoría de los presentes, pero no todos, porque dice los que recibieron su palabra. Y fueron, dice, bautizados y se añadieron aquel día a la iglesia. Podemos destacar aquí un par de elementos importantes. En primer lugar, la inmediatez con la que se bautizan los nuevos creyentes. Es inmediato. Sí, bautizar a 3.000 personas no es fácil, y menos si no se está preparado para eso. Una cosa es preparar un bautisterio kilométrico sabiendo que vamos a tener 3.000 personas para bautizar. Con la vacunación ya tenemos más experiencia. La vacunación masiva. Pero bautizar a 3.000 personas sin estar preparado para eso no es una logística sencilla. Sin embargo, avanzan y lo hacen en ese mismo día. ¿Sí? Aquí hay personas que presentan argumentos diversos. Algunos dicen, no, es imposible que 3.000 personas puedan ser bautizadas en un solo día. Mucha gente para ser bautizada. Otros dicen, no, es imposible encontrar tanta agua en Jerusalén en ese momento para bautizar. Pero la verdad que esos son algunos críticos. La mayoría de las personas entiende que es totalmente posible. Y por supuesto, si Dios lo declara así en su palabra, entendemos que fue así. ¿Sí? En segundo lugar, la expresión se añadieron. ¿Sí? Y el hecho de que se menciona aquí, se mencionan números específicos. En Hechos 1 se habla de 120 creyentes, en Hechos 2 se habla de esas personas más 3.000 o como 3.000 que se añadieron. ¿Sí? Esto da muestra de que había cuidado especial por saber quiénes se hacían parte o quiénes se hacían miembros y quiénes no de este nuevo grupo de creyentes que es la iglesia. Esto no es un grupo inorgánico que un día está, la gente aparece un día, otro día no. Esto es un grupo donde la gente cuando se compromete, se compromete. Y por eso se los cuenta, se los identifica, se los conoce, se está pendiente de las necesidades y demás. ¿Sí? Tremenda respuesta que trajo Dios a esta primera exposición pública del Evangelio en el contexto de la iglesia. Sí, este grupo de creyentes que eran solo 120 y sin el Espíritu Santo, al comenzar el día, al finalizar el día son por lo menos, no sé, o más o menos 3.120, más de 3.000 seguro, y con el Espíritu Santo en su corazón. Ahora, ¿qué aprendemos? ¿O algunas enseñanzas que podemos extraer respecto a la predicación de Hechos 2 y del resto del libro de los Hechos? En primer lugar, la importancia de la predicación. La predicación es una característica de la iglesia en Hechos. El reino avanza a través de la predicación. Hay más de 20 sermones en el libro de Hechos, un sermón largo en promedio cada 2 capítulos. Desde principio a fin, ¿sí? Los creyentes y en particular los apóstoles son llenos del Espíritu Santo y predican la palabra de Dios. ¿Y qué predican? Bueno, predican sobre la vida, sobre la muerte, sobre la resurrección de Cristo. Ofrecen perdón de pecados y la llenura del Espíritu Santo, y hablan del arrepentimiento, de la necesidad del arrepentimiento y de la fe en Cristo. Estos elementos son repetidos una y otra vez en los sermones en Hechos, y persisten, de hecho, hasta el final del Nuevo Testamento. ¿Sí? No necesitamos traer palabra nueva, no necesitamos estar inventando cosas aquí para que la gente se sienta cómoda, motivada. El libro de Hechos registra 30 años de la iglesia y durante 30 años se predicó el mismo mensaje. El Nuevo Testamento se extiende durante casi 70 años más, 60 años más por lo menos. Y durante esos 90 años en total, no 60 años, desde el año más o menos 32 hasta el 90 y algo, ¿sí? 60 años en total que tenemos en el Nuevo Testamento. Durante esos 60 años el mismo mensaje, el mismo mensaje. ¿Qué necesidad tenemos nosotros hoy de cambiarlo? Algo sobre la exposición. Es muy notable
¿sí? Que lo que se expone, lo que Pablo usa en su exposición es la Escritura, es lo que él tenía como Escritura, que era el Antiguo Testamento. Él no basa su presentación en sus propias opiniones o conjeturas, él explica la palabra de Dios. Explica y presenta y expone la palabra de Dios. Lo que se dice, lo que se argumenta y lo que se apoya con el Antiguo Testamento o con las enseñanzas de Jesús o con hechos históricos verificables, sí, que iban en línea con lo que la palabra de Dios decía. El objetivo es siempre presentar un argumento sólido, racional, convincente, con la intención de guiar a las personas a tomar una decisión correcta, bien fundamentada, con todos los elementos necesarios para tomar la decisión. El mensaje se enfoca en Cristo, se enfoca en su vida, su muerte y especialmente su resurrección, pero también el mensaje hace un énfasis muy fuerte en confrontar al pecador con su realidad. El mensaje deja claro ese conflicto insalvable entre el pecador y Cristo y la necesidad de arrepentirse y de recibir la gracia de Dios como única forma de cerrar esa brecha. El mensaje, en definitiva, ofrece salvación. ¿Algún elemento más? Me tomo un par de minutos. Sobre el contexto. El contexto lo dispone Dios. Este contexto sobrenatural no debemos esperar que se repita, no debemos esperar milagros, señales, sanidades para recién ahí predicar el Evangelio. Los apóstoles no hacen eso. Si Dios trae milagros, si se hacen milagros, predican cuando hay milagros. Cuando no hay milagros, predican igual. El contexto cambia, el mensaje no cambia. En cuarto lugar, los resultados de la predicación. En Hechos 2, una multitud respondió con genuina convicción de pecado, miles se arrepintieron y se bautizaron inmediatamente. ¿Es ese el resultado que debemos esperar siempre que haya una buena predicación de la palabra? ¿Es ese el resultado que debemos esperar siempre que haya un buen predicador, siempre que se haya orado lo suficiente y siempre que se haga una exposición correcta de la palabra? ¿Debemos esperar arrepentimiento como lo vimos en esta oportunidad? Bueno, Hechos nos muestra que las personas no siempre responden de la misma manera, aún a los mismos predicadores y aún a los mismos mensajes, y aún a mensajes mejores, podríamos decir todavía. Si Hechos 5:33, por ejemplo, cuando Pedro y los apóstoles expusieron ante el concilio, Lucas dice que ellos, los del concilio, oyendo se enfurecían y querían matarlos, y finalmente, después de azotarlos, le intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Muy diferente la respuesta. Los mismos predicadores, diferente respuesta. Hechos 7:54, durante el sermón de Esteban, dice que oyendo estas cosas, quienes escuchaban se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Y luego, versículo 57, dice que dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. ¿Y qué hicieron los apóstoles y los cristianos luego de que esa oposición creciente al evangelio le costara la vida a Esteban? ¿Cambiaron el mensaje? ¿Dejaron de predicar? ¿Lo suavizaron? ¿Trataron de no ser ofensivos, de no tocar ciertos temas que podían irritar a las personas? Inmediatamente después de la muerte de Esteban, dice el capítulo 8, versículos 1 al 4, que hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles que quedaron en Jerusalén. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Tremendo lo que empieza a suceder en contra de los cristianos. Versículo 4, pero los que fueron esparcidos se llenaron de miedo y no predicaron más. No, dice, iban por todas partes anunciando el evangelio. Tremendo ejemplo. Y el patrón que vemos en el Nuevo Testamento. El mensaje no se cambia. Los resultados van y vienen. Los resultados, así como el contexto, lo dispone Dios, no dependen de nosotros. Por supuesto, es nuestra responsabilidad preparar bien el mensaje, aprovechar cada oportunidad, orar, pero el resultado lo dispone Dios. Es Dios quien llama a las personas, ya lo hemos visto ahí. Dios no nos garantiza los resultados, ¿sí? Pero nos manda a predicar el evangelio y nos manda a predicarlo bien. ¿Predicar con amor? Sí,
por supuesto. Predicar con respeto y prudencia, absolutamente. Predicar sujetos a la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros, totalmente. En definitiva, debemos ser irreprensibles, eso es lo que Dios nos manda. Que los de afuera no tengan nada que decir en contra nuestra. Pero la iglesia debe predicar. Debe predicar. Debe predicar el Evangelio de Cristo en los términos en que Dios lo ha determinado en su palabra, no en lo que nosotros pensamos que funciona o no funciona, o que debe o no debe ser. Y Dios se encargará de los resultados. Y finalmente, una palabra para algún amigo quizás aquí presente. Quizás tú todavía no eres de los que han venido a Cristo. Quizás tú todavía no has rendido tu vida a Cristo. Déjame decirte, querido hermano, tu pecado no será como el de los que crucificaron a Cristo, pero te condena igualmente. Lo que te condena no es crucificar a Cristo, es rechazar a Cristo. Y si no estás con Él, estás contra Él. Amigo, ven a Cristo. Este es el día para arrepentirse. Este es el día que Dios ofrece salvación. Confiesa tu pecado. Clama por salvación, así como lo hicieron estos 3.000 que fueron añadidos al cuerpo de Cristo y que hoy están en la presencia del Señor. El Señor dice, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Oremos, hermanos. Padre amado, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estudiarla, de meditar en ella. Y gracias por este Espíritu Santo maravilloso, que así como lo derramaste en Pentecostés, también lo has derramado en nuestros corazones, Señor, que nos llena de ánimo, de deseo también de honrarte, Señor, en nuestras vidas. Y ayúdanos, Señor, que podamos vivir haciendo obras dignas de arrepentimiento, Señor. Ayúdanos a predicar a tiempo y fuera de tiempo. Ayúdanos, Señor, a llevar tu evangelio hasta lo último de la tierra. Ayúdanos, Señor, a perseverar fieles. Y oro por los amigos que quizás están luchando, Señor, por una decisión. Están luchando con la idea de venir a Cristo, de arrepentirse, de morir a sí mismos, de confesar su pecado. Señor, trae arrepentimiento, concede arrepentimiento. Permite, Señor, que vengan delante de ti. Te agradecemos y te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.